Muy buenos días, amigos de la página y del grupo Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz. Hoy es viernes y el grupo lo sabe. Es día de preguntas y respuestas. Queremos dejar algunas instrucciones porque veo que están calladitos, pero sabemos que el día de hoy van a estar enviando sus preguntas. Me gustaría que todos aquellos que van a estar enviando sus preguntas lo hagan en tiempo y forma. No después de las 10 de la noche en el tiempo de Quintana Roo, sino que ya pueden empezar a enviarlos. En el caso, traten de poner su nombre desde el país donde usted escribe, y si puede enviar sus preguntas por escrito, mucho mejor, para que pueda servirle de guía a los pastores. Recuerden, tenemos teólogos, tenemos pastores, tenemos esposas de pastores, esposos de pastoras, tenemos evangelistas y mucha gente con experiencia, con un reconocido ministerio a nivel local también, quienes pueden también enviar sus diferentes respuestas. Todos aquellos que van a responder, que puede ser cualquiera en el grupo, todos tienen el mismo valor en este grupo, no hay quien reste de valor, todos valemos igual y todos tienen este espacio y esta plataforma. Entonces, cualquiera del grupo puede ofrecer una respuesta, e incluso alguna pregunta puede tener 2 o 3 puntos de vista diferentes, pero siempre con todo el debido respeto. Otra cosa, para los que van a responder, traten de enviar una respuesta resumida lo más posible, es decir, lo más concreto posible. Traten de no enviar muchos audios para una respuesta que no sea cansado, sino que en un audio ustedes pueden responder, creo, hasta 2, 3 respuestas, ¿verdad? O si es posible, en dado caso de que sea una respuesta más larga, máximo en un audio. Entonces vamos a pedirles esas recomendaciones para que tengamos un tiempo hermoso. Vamos a dar el espacio para que todos participen y podamos todos nutrirnos basados en el tema de esta semana. Un abrazo, mis amigos, el pastor Salomón de la Cruz, en este momento de este Centro Oasis de Bacalar, Quintana Roo. Un abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el grupo de Instrucción Teológica. Aquí son las 8:45 de la mañana en la ciudad de Chicago, enviándoles un cordial saludo a todos, a todas las naciones de América y de Europa también. Y quiero darle las gracias, pastor, por el empeño que ha puesto en enseñarnos de este libro de Judas, que ha sido de verdad interesante. Y pues hemos recibido mucha revelación. Y bueno, mi pregunta es, estamos viendo que muchos hermanos están siendo influenciados por una corriente de doctrina, si se podría llamar, que es la de la tierra plana. Estamos viendo que hermanitos, ¿verdad?, que son cristianos, están siendo manipulados de tal forma que están tergiversando las escrituras, de tal forma que sacan fuera de contexto muchos versículos y tratan de convencer a la gente que la tierra es plana, cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay muchas explicaciones lógicas que esto está fuera de contexto, está totalmente erróneo. Entonces, en este caso, estos temas, por ejemplo, que están sacando de lo que es de la Biblia, de las Escrituras, ¿cómo podremos nosotros refutar sobre este tema? ¿Verdad? Porque es un tema que está en estos tiempos. Y me imagino, o perdón si me equivoco, que esto entra dentro de lo que es la nueva era. Bueno, esa es una de mis primeras preguntas, ¿verdad? Muchas gracias. Saludos, hermano Harold, hasta Perú, Lima. Importante las 4 preguntas que planteas. Me gustaría, son muy importantísimas, porque el tema de esta semana se trató precisamente, uno de esos puntos es soñadores, como no solamente presentado aquí como un sustantivo, sino que más que nada está presentado como un calificativo.
es decir, un adjetivo. Y es importante saber esto porque a diferencia de Hechos capítulo 2, cuando cita una referencia del hebreo en Joel, cuando dice recibirán sueños, ahí se utiliza un sustantivo, más no un calificativo. Y la única vez en las escrituras que se utiliza aquí el término sueño de esta forma en el Nuevo Testamento, que procede del griego, y a esa diferencia de la procedencia del libro de los Hechos, que procede del hebreo. La razón de esta es que sí incluye ese tipo de sueños de inmoralidad, de incubo y sucubo dentro de las experiencias que se espiritualizan. Pero este tipo de sueños que incluso va en ese tono espiritualista, hasta el punto de que se convierten en especies de contactos espiritistas con esos espíritus demoníacos, y esto es algo muy fuerte en ese sentido. Sin embargo, también son producto de su mente carnal, y esto lo que nos va a llevar a pensar que ese tipo de soñadores, no es que recibieron sueños, es que son soñadores. Eso es importante en primer lugar enfatizarlo, porque no se trata, como dije, de un sustantivo, sino un calificativo, porque no estamos tampoco en contra de que Dios puede hablar en un sueño. Oiga, pero una persona que se pasa soñando y diciendo soñé esto, y todo el tiempo, quiere decir que su vida está basada en sueños. Mucho cuidado con ese tipo de alucinaciones y basar doctrinas y basar su vida en sueños. Eso es muy muy peligroso, porque ahí vienen las diferentes procedencias. Otra de las cosas, no solamente de procedencias de espíritus, otra de las cosas importantes aquí es cuando pones esos sueños sobre el nivel de las escrituras, entonces se convierte en algo catastrófico. Y estamos en un tiempo en el que encontramos tantas sueños y revelaciones falsas, de verdad, en una época tremendo, cuestiones que van rayando en la morbosidad, como este tema yo he escuchado ahí en los sueños ahorita, en los falsos maestros que están soñando de que, para llamar la atención, encontraron a Juan Gabriel en el infierno, que soñé que tal artista está, que tal predicador está en el infierno en este momento. O sea, cosas que no tienen nada que ver con tu vida personal espiritual, Entonces sí es importante ese tema que presenta Harold. Entonces tenemos que tomarlo en consideración, sobre todo en esta hora que mucha gente está basando sus doctrinas, la doctrina del infierno, la doctrina del cielo, la doctrina de todo esto en sueños y no en la exégesis bíblica, que es la revelación infalible. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Sí lo incluye, hermano, pero no se limita a esto. Esto va más allá, hasta parecer algo, incluso buscar textos en la Biblia para respaldar sus sueños. Eso es catastrófico lo que se está cayendo, y habla de un subjetivismo en el que estamos cayendo en la sociedad de hoy. Bueno, y mi otra pregunta, Pastor Salomón, es en cuanto a las iglesias que se están percibiendo hoy aquí en Estados Unidos. Muchas de las iglesias ahorita se han convertido en movimientos, digamos, algo así como de superación personal, conferencistas, en lo que ellos están haciendo como eventos, convenciones donde hay escuelas de apostolado y hay escuelas también de profetas. Cuando uno trata de pues hablar con nuestros hermanos, ¿verdad? Siendo ellos buenas personas, son cristianos, son que leen la Biblia, ¿verdad? Pero cuando uno trata de explicarles que este tipo de movimientos van cayendo en apostasía, ellos como que nos rechazan lo que nosotros tratamos de explicarles. Y por otro lado, estos mismos hermanos, si se niegan a participar en este tipo de eventos, son rechazados por la misma sociedad dentro de la iglesia. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Se debe de buscar otra iglesia?
porque llevan otro tipo de doctrina, ¿verdad? Que incluso entre ellos mismos hasta está esto de que los prestamistas, hay personas que son prestamistas, pues esto se ha vuelto como un mercado, una mercadotecnia dentro de la iglesia. Pero cuando las personas se oponen a este tipo de cosas, los hermanos se oponen a este tipo de cosas, son excluidos o son rechazados y hasta cierto punto de hacerlos sentir mal, algo así como tipo bullying. Y ellos abandonan estas iglesias y después tampoco quieren buscar otra iglesia porque les queda en su mente que el buscar otra iglesia es como andar de una iglesia, de iglesia en iglesia. En este caso, ¿qué se debe de hacer? ¿Se debe de salir de la iglesia que está haciendo este tipo de manejos o qué es lo que se debe hacer? Gracias. Hermano Harold, desde Perú, Lima, para contestar la segunda pregunta, que si estos falsos maestros alguna vez estuvieron en la verdad de Dios. Miren, hay de los dos grupos. Por ejemplo, el escritor de Hebreos dice que una vez fueron iluminados, que una vez gozaron del don celestial, que es un grupo de ellos, pero que pueden caer en apostasía. De hecho, la apostasía no solamente es una suposición, la apostasía puede ser real, o sea, porque apostatar es negar su fe y es un apartamiento de la fe. Y en el caso como nosotros manejamos la apostasía, no simplemente como una herejía, sino la apostasía es todavía más grave porque está relacionado la apostasía profética con un apartamiento total y completo de la verdad mezclado con la religión del anticristo, que está basado en filosofías de misticismo de nueva era, de ocultismo. Pero hay algo importante que debemos saber. Hay de los dos grupos, gente que ha sido engañada, ¿sí?, que otrora predicaba la verdad, y otro grupo de gente que son los que aquí se meten como infiltrados, es decir, aquí hay dos cosas, los que engañan y los que son engañados. Son dos grupos. Y interesante porque Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquí presenta otro grupo, un grupo que fueron los que se infiltraron. Pero el otro grupo que hay en apostasía fueron los que fueron engañados. Entonces sí existen de los dos grupos. Tenemos gente que se infiltró del romanismo, sí, que trajeron todas esas falsas doctrinas, y otras gentes que son comprados, que fueron vendidos, vendieron su ministerio, por así decirlo. Entonces, interesante que hay de los dos grupos, porque esto nos va a llevar a pensar que algunos sí estaban entre nosotros y pertenecieron un tiempo a la sana doctrina, y otros completamente vinieron desde afuera trayendo ya una comisión maligna en ese sentido. Saludos, amigo Jaro, espero que haya sido respondido su pregunta. Saludos, el pastor Salomón, respondiendo a la tercera pregunta de nuestro hermano Harold, ¿cómo es que los creyentes pueden escuchar a estos anomos que no tienen ley? Una de las cosas interesantes es el hombre carnal. Los carnales van a buscar siempre una idea carnal, aunque sea presentado con un barniz de espiritual, porque eso es algo que se va enredando. La persona que es carnal llega incluso a desarrollar prácticas que los espirituales hacen, pero que los hace con el fin de envolver, y esto es una apariencia de piedad, así le llama la escritura, y es a estos que envuelven. ¿Por qué los envuelven? Porque son los carnales que no tienen discernimiento espiritual, no tienen espíritu. Así le dice Judas que no tienen espíritu cuando se habla de que su vida espiritual está por abajo. ¿A quiénes engaña? Aquellos que su vida espiritual adolece. ¿Quiénes se van en la apostasía? Aquellos que no crea que son aquellos que están fervientes buscando en su iglesia, sirviendo, apoyando a su pastor, trabajando. No. Son aquellos que no dan nada en la iglesia, son aquellos que no apoyan en la iglesia, y de pronto tú los encuentras con esos grupos como si fueran súper espirituales. Mira, hasta etiquetando a su iglesia local donde ellos salieron de sana doctrina, ¿sí? Etiquetando, no, aquí no está el espíritu, no hay mover del espíritu, aquí está seco. ¿Sí? Entonces, antes estaba engañado, o sea, siempre en esa expresión de vivir
vi engañado. ¿Por qué? Porque eso es lo que ese espíritu le transmite, porque son carnales. Ahora es interesante que siguen a los que no tienen ley, porque ellos tampoco tienen ley. Entonces, sí es verdad eso que Harold comenta, es algo que nosotros tenemos que notar dentro de estos grupos de gente. Ahora es una contradicción, por eso se llama la contradicción de Coré. ¿Por qué? Porque este grupo de líderes no quieren estar bajo autoridad, pero a los otros, a estos carnales, los someten con el pie, y estos lo hacen de buena gana. Mira, le pueden quitar hasta toda su casa, y lo que nunca dieron en su iglesia local, nunca dieron diezmo, nunca dieron ofrenda, ahora hasta su casa venden para, entre comillas, sembrarlo en esos ministerios, entre comillas. Entonces, interesante, llama mucho la atención. Yo casi lo veo como un castigo que están recibiendo porque ellos no quisieron servir a la verdad de Dios en amor, y Dios les envía un espíritu mentiroso para que crean en la mentira. Creo que esa es una de las respuestas muy importantes que hemos de ver de la peligrosidad de este tipo de corrientes. El pastor Salomón de la Cruz, para responder a mi amigo Harold, que nos hizo estas preguntas. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son esas protecciones? Más adelante vamos a estar hablando de eso. En la próxima semana vamos a hablar de las protecciones que tenemos los creyentes. Pero Juan ya presenta que nosotros tenemos la unción del santo. Y la unción del santo está basada en una unción bíblica, en una unción real, en una unción verdadera. Y esta unción está descrita en la palabra del Señor, nuestro fundamento. Entonces es necesario que el creyente se fundamenta, se establezca y pueda tener esa relación con el Espíritu Santo basado en la Escritura, para que no caiga en esos errores. Entonces vamos a ampliar más adelante esa pregunta. Vamos a dedicar todo un tema completo en un día a esto, porque para nosotros es muy importante. Pero sí hablamos aquí de la unción del Espíritu Santo, porque una generación que no ha conocido la verdadera unción del Espíritu Santo va a buscar falsas unciones. ¿Por qué? Porque no ha experimentado realmente esa relación con el Espíritu Santo. Es como la generación que se levantó, de que no era la generación del desierto cuando llegaron a la tierra de Canaán, y entonces son los que cayeron en apostasía, en los jueces, porque ellos no habían vivido en la vida del desierto. Entonces es interesante que quienes no conocen esa relación con el Espíritu Santo genuina, ellos van a caer en estas falsas doctrinas. Dios te bendiga, Harold. Un abrazo hasta Perú, Lima. Bueno, mi tercer pregunta, pastor, es acerca de las dos corrientes que ahorita están surgiendo mucho, que está muy, pues digamos que de moda, ¿verdad? En estos tiempos, que es el salvo siempre salvo, o cuidar la salvación con temblor y temor, que se puede perder la salvación en este caso, ¿verdad? En el caso del salvo siempre salvo, ellos creen que ellos ya no pueden caer en apostasía, que ya es difícil que se caigan en apostasía, que el Señor los puede corregir de una o de otra forma, pero que ya incluso pueden tomar una cerveza, pueden hacer cualquier cosa, el Señor puede corregirlos, pero no pierden su salvación. Entonces, mi pregunta es esta: ¿ellos ya definitivamente no caen en apostasía? O sea, de los que, por ejemplo, porque tengo hermanos, ¿verdad?, que dicen, no, es que ya tú estás mal, porque una vez que se es salvo, ya nosotros ya estamos cuidados por el Señor para no caer en apostasía. Gracias. Y agregando un poco a mi tercer pregunta, lo que me llama mucho la atención es que pastores como Armando Alducin, otros pastores reconocidos, ¿verdad?, han estado predicando sobre ese tema, y ellos pues hablan que el salvo siempre es salvo, y que ya un salvo ya no puede caer en apostasía. Entonces, por eso es mi pregunta. Muchas gracias. Saludos, hermana Frida. Ahorita me escapé, estamos en un curso, el curso de la EBDB, pero me salí rápidamente para responderles. Escuché ahorita su audio. Para mí es una pregunta que usted hace, hermana Frida, que nos está enviando este audio desde los Estados Unidos, en Chicago. Porque es muy importante. Ellos de hecho manejan que la tierra redonda
es una conspiración, cuando es todo lo contrario. La infiltración está viniendo de los terraplanistas. Es un tema que yo he estudiado muchísimo para poder presentar algunas de las conferencias que tienen que ver con la estrella de Belén y lo que se llama la astronomía bíblica, porque eso es algo muy importante, que preciso de unas 20 horas para estar hablando del tema de la astronomía bíblica, porque es un tema central, fundamental sobre el tema de las señales proféticas. Ahora, ¿por qué razón se está dando y cuál es el origen de todo esto? Porque también hay implicaciones teológicas. Yo he estado en varios grupos terraplanistas y he escuchado la mayoría de sus argumentaciones. Tomé con ellos un curso que me llevó escuchándolos 2 días completos en sus exposiciones de todas las teorías terraplanistas. La verdad es esta. Es de origen griego, y esta teoría, que va siendo adaptada a los principios del siglo III más o menos, fue adaptada precisamente de los escritos griegos. Eso es importante que lo sepan, porque antes de ello no existía esa teoría del terraplanismo. De hecho, Isaías no presenta esa teoría para nada, sino que él dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra. Es interesante también las presentaciones que hace tanto en la argumentación de que el sol se detuvo, porque allá entran en implicaciones que son básicamente del movimiento de la tierra, de rotación, de traslación, y también de la gravedad. Eso es interesante, esa es la teoría de la gravedad, de las fuerzas magnéticas, de cómo se traslada cómo gira y cómo se sostiene el mundo desde el capítulo 1 de Génesis. Es súper interesante. De hecho, los pasajes, como usted dice, están fuera de contexto completamente, como por ejemplo ellos usan en el capítulo 2 de Daniel, donde dice que Nabucodonosor pudo ver un árbol que fue creciendo y se veía desde todas las partes del mundo, y si la tierra es redonda no se puede ver. Pero acuérdense que él lo que recibió fue una visión, y en una visión no es de la manera en cómo se percibe. Ahora, es interesante que la misma escritura del mismo Señor Jesucristo, cuando habló también de la redondez de la tierra, porque lo cita cuando habla de uno será tomado y otro será dejado. O sea que en un lugar, cuando sea tomado, será de día porque estará durmiendo, y en otro lugar ya están trabajando porque están moliendo, 2 en el campo ya. Entonces, interesante que cómo es en cada lugar un horario diferente, ¿verdad? Ahora, hay muchísimo argumento acerca de esto, pero lo que puedo decirles es esto: en este momento hay un mover de confusión total en todas las esferas, en lo científico, porque ahí tiene muchísimo que ver también el tema de los alienígenas y todo eso, que las conspiraciones que se están moviendo, que tiene que ver con la apostasía, porque viene de espíritus engañadores. Todo este movimiento que se está dando es parte de la apostasía, y también implica elementos que son teológicos. Acuérdense que todo es una historia muy larga, el tema del terraplanismo, que el mismo romanismo, acuérdense que fue quien condenó a Copérnico, quien condenó a estos hombres que le hicieron que de alguna manera se retracten, ¿verdad? De que la tierra es redonda, porque su teología de ellos era terraplanista. Entonces, es interesante en ese sentido cómo hay un volver a las Sagradas Escrituras, pero también cómo el movimiento apóstata está implicando todas las esferas. ¿Para qué? Para desacreditar las Escrituras, porque ese es el punto aquí. Es un descrédito que quieren darle a la palabra del Señor. Entonces, es importante ese concepto, y para mí también el tema del terraplanismo sí tiene mucho que ver con la apostasía que se está dando. De hecho, muchos se están volviendo a la teoría del terraplanismo. Entonces, es súper interesante quienes no conocen los orígenes y los fundamentos de esta temática. Pero pues ese será tema para otra discusión muy interesante. Dios la bendiga, hermana Frida, y esperamos que pronto podamos tocar ese tema a una amplitud total. Un abrazo. Saludos, hermana Frida, hasta Chicago. Es una pregunta muy fundamental sobre práctica, más que nada, ¿verdad? La que usted hace.
¿qué debe de hacer? Creo que la escritura en ese sentido es muy fuerte en Apocalipsis 18 cuando dice sal de ella, pueblo mío. Me llama mucho la atención la forma en que lo dice, y recuerden que la Babilonia que se está hablando en el capítulo 18 no es la misma del capítulo 17. La del capítulo 18 es otra Babilonia y que puede tener incluso, escuchen esto, incluso una aplicación contemporánea a cualquier ciudad, a cualquier organización fuerte de ese tipo, en donde hay pueblo de Dios, en donde un pueblo se ha corrompido, porque ahí le dice sal de ella, pueblo mío. No se está refiriendo a la misma organización del capítulo 17. Aquí hay pueblo de Dios que está implicado, que desde luego que ha sido influenciado por doctrinas de este tipo que tienen que ver con el misterio, el misticismo, que aparece, que en su frente lleva escrito un misterio. Es interesante el término que ahí se utiliza como misterio, porque se está proclamando un misticismo que se está girando detrás de ello. No, ahorita no vamos a hablar del restauracionismo apostólico y profético, que tiene sus pros, sus contras y también sus tendencias, pero sí como algo, el restauracionismo apostólico y profético, como algo que si se pesa en la balanza de la escritura, es algo contradictorio. ¿Por qué razón? Porque nadie puede tener otro fundamento. El apóstol y profeta, como los fundacionales, ya no existen. Puede existir una continuidad del ministerio apostólico y profético, no, del mensaje apostólico y profético sí, porque es completamente diferente, y ese mensaje apostólico y profético está en las escrituras, es decir, apóstoles y profetas que hablaron dejando la escritura ya. Ahora, el título es lo de menos. Realmente a veces los títulos son cuestiones de organizacionales, y por ejemplo, puede ser que alguien diga, no, sabe que yo soy licenciado en teología. El tema aquí es cuando tú quieres defender algo escritural. Creo que ahí es donde tenemos problema con el tema de los títulos, ¿verdad? Cuando tú me dices, o sea, yo no rechazo, y sabe que el apóstol fulano de tal o el profeta fulano de tal, pero cuando él me argumenta, es que aquí está el respaldo de mi ministerio apostólico y profético en la escritura, entonces sí me hace ruido. ¿Por qué? Porque estás queriendo usar las escrituras para tu conveniencia, porque no aguanta el peso hermenéutico de la escritura. Entonces es importante saber esto. O sea, no me hace ruido que te llames doctor, que te llames apóstol, que te llames licenciado, que te llames profesor. No me hace ruido. Simplemente es un término. Me hace ruido cuando tú quieres decir, mira, es que yo aquí, la escritura dice esto acerca de esto, y este es mi ministerio respaldado en estos pasajes bíblicos. Entonces me hace ruido porque no aguanta el peso hermenéutico. Entonces es importante saber que no se puede poner otro fundamento. Lo que hicieron los apóstoles y profetas, establecieron el fundamento, y sobre ese fundamento nosotros edificamos y vamos para arriba en la edificación. Pero si tú vas a construir un segundo piso, no necesitas volver a poner cimientos. Ya el cimiento está puesto y fue puesto hace 2000 años. Entonces es importante saber que nosotros lo que estamos dando es continuidad al trabajo apostólico y profético que se hizo. Pero bueno, es algo importante esa pregunta. A veces es complicado cuando se empieza a enredar en otras corrientes, es donde tenemos que hacer una evaluación, a ver, porque eso tiene un efecto cadena. Una vez que se metieron en eso, tienen que darle seguimiento a las otras doctrinas que vienen por detrás, porque es para eso que se abre la puerta, para establecer incluso la doctrina del dominio, las doctrinas de la prosperidad y otros temas que vienen. No es un tema nada más del restauracionismo, que son muchísimas otras doctrinas que vienen detrás. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese es mi punto de vista, mi apreciación para este tema. Yo sé que existe detrás en muchos casos inocencia y buenas intenciones, pero no bastan las buenas intenciones, créanme, necesitamos que también tengan fundamento sólido. Sí, hermana Frida, para su tercer pregunta sobre el tema de si se pierde o no la salvación, en sentido, ¿verdad? Son dos grupos que en este momento, por ejemplo, en redes sociales es un tema fuerte, ¿verdad? Que se está gestando y que sí efectivamente causa confusión. Desde luego que
nosotros respetamos a los hermanos que tienen esa postura dentro del movimiento, generalmente de los movimientos reformados, que muchos de ellos son muy respetuosos y tienen una teología muy equilibrada. Pero tenemos que hacer distinción entre los otros grupos que realmente no son reformados, son solamente conflictivos, le llamamos neocalvinismo, de esos que hasta condenan y todo a los hermanos, ya sea arminianos o ya sea wesleyanos u otra perspectiva en cuanto a la salvación. En este caso, lo que yo invito es a la cordura, invito al respeto en cada una de sus posturas. Sin embargo, mantenemos esto. Creo que la salvación no es algo que se pierde tan frágilmente, porque esto no es algo que, ¿sabes qué? Ya perdiste la salvación. No. Todo es un proceso. En este sentido hay un proceso que se va dando, y eso tenemos que entenderlo, porque la salvación no es tan frágil como algo que se pueda perder por cualquier cosa, pero tampoco es algo que sea inquebrantable en su totalidad. ¿Por qué? Porque ha sido encomendado en vasos humanos. Es interesante esto porque se nos invita todas las advertencias que se ponen en la Escritura para que cuidemos la salvación, todas las advertencias de peligro son reales, no solamente son analogías, son reales. Cuando tú ves un letrero que dice allá, cuidado, peligro, es porque realmente tiene un peligro. O sea, no es una, en la Escritura todas las advertencias para los cristianos es porque es peligro real, es real el peligro. No, Dios no pondría advertencias, y hay una lista grande de advertencias acerca de la salvación. Como alguien dijo, por si acaso yo la cuido, ¿no? Pero es importante saber esto, que la apostasía es real, como dije hace unos momentos, y no es solamente una analogía, es real. Entonces se puede caer y apartar, se puede ser engañado también. Entonces es importante que nosotros dediquemos a eso. Ahorita en este momento no vamos a tratar con detalle la temática, pero sí hay muchísimos pasajes bíblicos que nos hablan también de la advertencia, ¿verdad? Entonces creo que se debe mantener un equilibrio en ese sentido para que llevemos a esto. Miren, todo tiene que ver con el Espíritu Santo, o sea, y esto es de nuestra relación con el Espíritu Santo. En primer lugar, por eso le decía que era un proceso. En primer lugar, cuando tú no participas, si eres salvo, pero no te integras a participar en tu vida espiritual, estás apagando el Espíritu. Y eso es un pecado contra el Espíritu, pero no te hace perder la salvación todavía. Pero después te va a llevar a otro pecado, que es contristar al Espíritu, porque entonces empiezas a practicar cosas que afectan, que dañan, a anidar actitudes que lastiman al Espíritu Santo, y entonces contristas al Espíritu Santo, el segundo paso. Después de esto, entonces ya te vas acostumbrado a ese estilo de vida hasta llegar el punto a la insensibilidad, porque sí lo contristas, pero quiere decir que todavía está el Espíritu Santo allá, pero de pronto empiezas a hacer afrenta al Espíritu de gracia, fíjate, y ya no eres redarguido porque te acostumbraste a una vida de pecado, y entonces caes, te alejas. Entonces vemos que hay un proceso, así como hay un proceso para crecimiento espiritual, así también hay un proceso en la pérdida de la salvación. Dios le bendiga, hermana, y vamos a tratar más adelante cuando hablemos de teología en ese aspecto. Dios lo bendiga. Buenos días a todos, hermanos. Mi pregunta era, pero no había sido bien grabada en el audio, para el pastor Salomón. Bendiciones, mi hermano pastor Salomón, bendiciones, mi hermanita Frida, bendiciones a todos los hermanos de este grupo de instrucción teológica. Mi pregunta es en relación con los sistemas sociales que se están levantando en los países. Les habla Víctor Arriaza Morales, de aquí de la ciudad de Guatemala. Ya que se ha visto que muchos cristianos argumentan que nuestro Señor Jesucristo fue el primer comunista, el primer socialista que hubo en la tierra. De hecho, que cuando Él le manifestó al rico que vendiera todo lo que poseía y lo diera a los pobres, ese es un acto de un socialismo humanitario, donde se le debe quitar incluso al rico lo que tiene y distribuirlo equitativamente entre los pobres. De esa cuenta hay sistemas que han gobernado o han logrado tomar el poder en algunos países y hemos visto las consecuencias, ¿verdad? Pero aún así, acá son miles de cristianos incluso que creen que ese es el mejor sistema y que incluso es correcto hacerlo.
de esa cuenta apoyan a candidatos que manifiesten esa tendencia de gobernar en esa línea. La siguiente pregunta, mi hermano Salomón, es en relación con la paternidad apostólica, ya que también acá en este país se han levantado apóstoles que dicen que si el cristiano no tiene la cobertura apostólica del Padre espiritual apostólico, está apartado de lo que es la salvación. Porque ellos se basan en que sí se debe tener la cobertura apostólica para estar dentro de la unción. Dios le bendiga, Pastor Salomón, y yo le quería hacer una pregunta de acá desde Chile, Santiago. Aquí son las 12:26 y yo le quería preguntar sobre la epístola de Judas, preguntarle de quién fue escrita esta epístola, de quién, que hay dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Entonces yo le quería preguntar quién fue el escritor que compuso todas estas palabras. Y quien también quería preguntarle sobre si estas personas que Judas está describiendo fueron personas que nunca nacieron de nuevo, porque la palabra de Dios dice que sus ovejas escuchan la voz de Dios, dice la palabra del Señor. Que si estas personas cuando nacen de nuevo están con contacto con el Señor, de escuchando la voz de Dios, de escuchando su palabra, sabiendo que esas personas sí nacieron de nuevo y sí están en contacto y en relación con el Señor, pero estas personas que se perdieron, como dice Judas, como dice la epístola de Judas, dice que estas personas eran falsos maestros y también arrastra a todas esas personas. Pero también yo le quería preguntar si dentro de estas personas son personas que nunca han nacido de nuevo. Y generalmente eso es lo que quería saber yo. Y para que usted me pueda responder y estas iglesias también dan a entender que con tanta falsa doctrina están sacando eh, el centro que es la cruz de Cristo, el cristocéntrico, como dice, como se lleva la palabra. Entonces el verdadero cambio en una persona es el centro de la cruz de Cristo. Y si es necesario llevar esa palabra en un evangelio para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios y puedan ser transformadas, no con palabras motivacionales ni palabras cómodas, sino que defensa del evangelio, que usted también, no sé si usted podría dar un estudio sobre la apologética, defensa de la fe, para que nosotros como cristianos podamos poder estar en defensa contra toda esa herejía, contra toda esa falsa doctrina que se ha levantado en estos últimos tiempos. Si usted podría ayudarnos y poder tener algo, un fundamento, algo claro de decir esto no es de Dios, esto es una herejía, esto es una falsa doctrina, y fundamentar la verdadera palabra de Dios, lo que necesita la iglesia hoy en día. Entonces, si usted podría ayudarlo en esa área, sería una bendición. Y gracias por escucharme esta palabra y espero su respuesta. Dios le bendiga. Buenos días, Pastor Salomón, el Señor le bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Alexis Ospina y le hago una pregunta desde aquí de Canadá que me ha surgido también referente a la congregación en la iglesia. La palabra nos dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Eh, pero ahora mismo, pastor, no decir que la gente se está dejando de congregar por costumbre, yo diría que no aplica porque pues particularmente acá en Canadá la sana doctrina no existe o lo que tienen en parte tienen en parte pero en parte no. Entonces eh, las cosas que hay pocas iglesias empezando, poquísimas contadas con los dedos. Y no hay palabra edificante y viva. Entonces, pastor, delante del Señor, quien es realmente nuestro juez y el que nos ha dado el manual de la palabra,
decir ahora que es pecado el no congregarse, digamos, forzosamente o por por esta apostasía, no es tomarlo como excusa, porque no es una excusa en estos tiempos, sino que hay peligro en la misma iglesia. Los pastores se han influenciado, sea inconscientemente o no, en esta apostasía, pastor, la familia está corriendo peligro y yo creo que las familias no se están dando cuenta. Entonces, esa es mi pregunta, pastor. Dios le bendiga y muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Bueno, Víctor, su pregunta al pastor Salomón es muy válida, muy importante, porque es una realidad social en todo el continente latinoamericano. La respuesta no es sencilla, es compleja, y no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, diría alguien paradójicamente. El tema primero que hay que plantearse, y eso se podrá ver en el futuro en este medio, es en qué contexto el cristiano tiene participación o no política. Lo segundo sería también en relación a con qué recursos o métodos o en qué circunstancias. Y una más sería bajo qué ideología social o bajo qué ideología política, porque en base a la ideología política se establecen las políticas públicas que desarrollan el contexto económico, social, político, judicial y todo lo demás en el Estado. Entonces, básicamente, lo importante aquí es qué tipo de capitalismo, qué tipo de socialismo o qué tipo de comunismo se desarrolla. Yo diría, en términos muy generales, por cierto, que el sistema político es bueno o es malo dependiendo quién lo aplique y bajo qué condiciones. Efectivamente, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, encontramos un tipo de comunismo social, pero ese es un comunismo basado en la fe común, o sea, es un comunismo teísta. El comunismo teísta está centrado en Dios. El comunismo ateísta está centrado en el hombre, es antropocéntrico. Ahí está el fracaso del hombre o del sistema, porque es antropocéntrico, mientras que el comunismo bíblico es teocéntrico, está centrado en Dios. Entonces, en el sistema político de Israel, pues es un sistema teocrático, productivo, ejidal en cuanto a la propiedad, que es un tipo de comunismo. Todos tenían su tierra en común y no la podían vender, era intransferible. De ahí surge la idea del ejido en el caso de mi país, en México. Entonces el tema de apoyar un proyecto social es válido en el sentido de que, por ejemplo, la izquierda desarrolla una opción por los pobres, eso es muy bueno. ¿Cuál es el punto crítico de la izquierda? Pues que está alejada de los principios morales generalmente, y tiende mucho a las libertades civiles, incluyendo las que tienen que ver con los matrimonios homosexuales y el aborto y otros temas que afectan mucho la teología cristiana. Entonces, entiendo su preocupación y estoy de acuerdo con esa preocupación. El tema tiene que ver con una coyuntura política inmediata. Por ejemplo, si hace falta una transición de poder que sacude el sistema político, entonces ya es un paso, sacudir un sistema político obsoleto y perjudicial, dañino, sobre todo corrupto. Si ese es el caso, pues una transición del poder es bueno. Lo segundo es que no siempre va a ser para bien. De eso somos responsables. Los cambios en sí mismos no son buenos solo por ser cambios. Entonces, en el contexto social o de social cristiano, por ejemplo, en Europa existe la corriente social cristiana y en América Latina pues empieza a desarrollarse. Es un tema que hay que desarrollar ampliamente. Mi concepto en este momento que le dejo a usted y a los demás es que el socialismo por sí mismo no es malo.
Tiene que haber un punto medio entre socialismo y capitalismo, un capitalismo descarnado que solamente acumula riqueza en unos cuantos, es muy perjudicial. Un socialismo que le quita al rico para darle al pobre, pues solamente convierte a todos pobres una vez que se consume lo que el rico había producido. Entonces tiene que haber un balance donde el Estado es cuidadoso y es responsable de hacer que los que produzcan mejor y que esa riqueza permee en una justicia social hacia los trabajadores y los demás sistemas económicos. Saludos, hermano Víctor, hasta Guatemala, y de verdad que sus preguntas, como bien lo explicó mi amigo el profesor Santos Castañeda, que por cierto yo le pedí porque como él es un experto, de hecho vamos a tener de esta semana a la otra, al terminar la epístola, vamos a tener una semana dedicada al análisis político, la política y la Biblia se va a llamar, y vamos a tener ese espacio dirigido por el profesor Santos Castañeda, y de verdad yo estoy satisfecho con esa respuesta que él le ha dado muy atinadamente, porque los cristianos no podemos ser apolíticos, eso es un concepto que no pertenece a los cristianos. De hecho, el Señor Jesucristo mismo emitió opiniones políticas cuando en aquella semana que le estaban cuestionando, que estaban ahora sí que intentando buscar defectos al cordero que iba a ser inmolado esa semana, le hicieron una de las preguntas, y él tomó la moneda para responder y dijo: ¿de quién es esta inscripción? De César. Al momento de hablar de César, él está emitiendo una opinión política cuando dice: dad a César lo que es de César, que está diciendo que tiene que haber una participación de responsabilidad del cristiano, sobre todo ante los temas sociales, y nosotros no podemos estar fuera de los temas sociales porque es parte de la responsabilidad dado en el pacto noético del cuidar todo lo que es el aspecto cultural, el aspecto social, nuestra presencia social, el cuidar a nuestra sociedad, convivir en una sociedad que sea más justa, siguiendo los principios bíblicos establecidos en la palabra del Señor. Lo que se nos prohíbe siempre es tener una tendencia partidista. La política partidista no es posible en ese sentido. Sin embargo, la participación del cristiano en la política es importante y es necesaria, dependiendo igual las reglamentaciones de los países. Pero bueno, pues es un tema que va a ser analizado con mucho detalle de esta semana a la otra por el profesor Castañeda, que estoy satisfecho en verdad de sus aportaciones. Yo quiero responder a la segunda también pregunta que tiene que ver con la paternidad, que se está usando más que nada en un aspecto de manipulación. En el libro de Mateo, capítulo 23, el Señor hablando a los falsos maestros que ellos exigían ese tipo de dignidad, de título, pero más que un título, como una especie de cobertura, como guías espirituales, como una exigencia de sometimiento. Entonces Él prohibió: no llaméis a nadie en padre, pero no en el sentido de que entonces ya no voy a hablar de mi papá, no, porque ellos mismos hablaban del padre Abraham, pero Abraham era padre literal de la nación, era realmente padre. No está hablando en el sentido en que lo usan los sacerdotes, como una sujeción espiritual, un subyugo, es decir, de enseñorearse. Ese es importante porque aunque los pastores, los líderes espirituales tienen que tener cierto lugar de respeto, no pueden ponerse en ese papel de paternidad espiritual a tal punto de sujeción total y completa, porque esa paternidad espiritual le pertenece a Dios. Entonces es importante que se pueda tomar en cuenta ese aspecto, porque cuando tú lo pones en ese lugar de autoridad y todo lo que diga tiene que ser obedecido incondicionalmente, estás violando incluso pasajes bíblicos cuando habla de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Incluso en lo natural así se dice: obedeced en el Señor. Hay una cláusula cuando se dice no obediencia incondicional, sino esa cláusula pone en el Señor, de tal manera que estos están violando hasta los pasajes que en lo natural se pide con cláusula de excepción, es decir, que si no está actuando correctamente no estás obligado a obedecerlo. Entonces el tema aquí rebasa muchísimos límites. Entonces el tema de la paternidad espiritual es parte importante de la infiltración de la teología romana, que eso sí muy importante saberlo, porque cuando hablamos de la apostasía no estamos hablando
más que de la infiltración del romanismo que vino a fraccionar, a seccionar al mundo evangélico. Eso es importante que lo sepamos porque esa es la razón de la apostasía y por eso es el daño que ha causado, que va a ser enjuiciado durante el periodo de la tribulación, cuando se menciona el ay que va a venir sobre la gran ramera que hizo daño. Dice, se acordó en la tribulación de la gran ramera para darle del doble del cáliz de su ira. ¿Por qué? Por el daño que le causó a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo hizo sangrar a tal manera que en este momento el cuerpo de Cristo está fraccionado. Un grupo está con el ecumenismo de la gran ramera y el otro grupo que se ha quedado ahora sí que mantenido puro es muy pequeño. Estamos hablando de una crisis tremenda de grandes dimensiones y que se ha dividido el pueblo de Dios. Saludos, hermano José, está escribiendo desde Mérida, preguntando el peligro que hay el no enseñar este tema del posmodernismo y a los miembros porque pueden caer en apostasía. Desde luego que sí, y otros temas, ¿verdad? Sin embargo, aquí yo quiero enfatizar algo. Pese a que estoy totalmente de acuerdo con usted, mi hermano, es importante mejor adornar la sana doctrina cuando nosotros no tenemos esos elementos, esas herramientas. Es bueno por esa razón tener comunión con otros hermanos que pueden darnos luz, cierta luz sobre esa temática, pero algo importante que debemos de saber es el adorno de la sana doctrina. Hay que enseñarle lo bueno, porque cuando le enseñan lo bueno ellos pueden distinguir. Por eso es que a la gente que trabaja en bancos se les pone a usar dinero verdadero y empiezan a usar el dinero verdadero de tal manera que cuando en sus manos cae un dinero falso lo pueden identificar rápido, porque están tan tan relacionados con lo verdadero que pueden rápido identificar lo falso. Entonces es importante que la gente nuestra esté relacionado con la sana doctrina, que conozca bien la doctrina, para que cuando venga lo falso inmediatamente lo identifiquen y los puedan poner en evidencia. Saludos, amigo, él es uno de los administradores de este grupo y le mando un abrazo también. Ana Cintia, le mando un abrazo y tenemos en cuenta sus preguntas. En primer lugar, sobre el tema de Judas. Sabemos que es Judas el hermano del Señor, o medio hermano del Señor, ya lo hemos comentado. Le voy a pedir que vaya a referencia de los primeros audios. Está en el YouTube hablando del panorama del libro y la introducción también del libro. Esos dos videos, véalos, esos dos audios. Ahí explicamos la semana pasada contundentemente ese tema de Judas el medio hermano del Señor. En cuanto a la segunda pregunta que también usted hace, si estas personas nunca creyeron, miren, hay dos grupos. De hecho, ya los presentamos en los primeros versículos también. Habla acerca de ese tema, de los que salieron del pueblo. En el versículo 3:2, cuando se habla de los que salieron, es el versículo 4 cuando se habla de aquellos que apostataron del pueblo de Israel, por razones dos. Número uno, un grupo de egipcios salió con ellos y estos fueron los infiltrados, y en segundo, los que le creyeron, los del pueblo que le creyeron a los egipcios. Son dos. Entonces hay dos grupos. De hecho, cuando vayamos la próxima semana a explicar estos grupos, vamos a entender que hay aquellos que hay que rescatar del fuego, todavía que son rescatables en ese grupo de apostasía, y otros que no son rescatables. Ya los vamos a ver en la próxima semana dentro de la misma epístola, que dice que a unos aborrecer hasta su misma ropa ya que usan, y a otros sí los podemos rescatar del fuego todavía. Entonces es importante saber que sí algunos sí han creído en verdad en el Señor y han sido solamente engañados, porque hay gente que está allí, que son gente buena, gente que no tienen malicia, pero que están siendo engañados por las falsas corrientes. Entonces es importante llevarlos de nuevo, o sea, que podamos hacer algo. La próxima semana vamos a hablar con más detalles sobre este tema. Otra de las preguntas que usted hace acerca de la importancia de una lista de temas, sí lo vamos a ir teniendo. De hecho, los pastores y escritores van a estar poniendo algunas ponencias. Por eso me interesa que conozcan la sana doctrina, para que rápidamente puedan discernir las falsas doctrinas. Entonces, otra de las preguntas que usted dice que se están quitando la cruz de Cristo, definitivamente creo que en esta se centra en la apostasía, en que se quita del centro a Jesús y vienen a darle
énfasis a doctrinas que incluso pueden ser debatidas, que no son el centro y se convierten en el centro. Entonces, cuando quitas a Jesús del centro, viene a caerse en la apostasía. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con usted, hermano Cinti. Le mando un abrazo. Esperamos que más adelante se vayan ampliando esta temática. Saludos, hermana Alexis de Canadá. Sí, definitivamente aquí es donde creo que está el dolor que se le está causando al cuerpo de Cristo por este tipo de herejías que se infiltró y que vía el romanismo. Eso quiero que quede muy claro porque es importante saber que la apostasía vino vía el romanismo. Por eso es importante conocer las doctrinas centrales de la Escritura y cómo el romanismo infiltró estos elementos y vino a hacer daño a tal punto que en este momento encontramos muchos cristianos heridos, lastimados y que ya no quieren congregarse. Sin embargo, se están cayendo en otro, o sea, que quedan casi como ovejas que no tienen pastor, pero están cayendo en un error enorme de seguir en redes sociales a cuánto predicador está surgiendo. Mismo, escuchen esto, gente que muchas de ellas están siendo pagadas, auspiciadas por el romanismo, que de los jesuitas, gente también que procede de diferentes líneas, y entonces esto se ha convertido redes teológicas redes sociales en un hervidero de mezcla teológica por completo, y eso los hace que se vayan al otro extremo. Entonces no podemos dejar de congregarnos, tenemos que buscar y si no hay donde comenzar nosotros a reunirnos en casas, comenzar, porque esa es una forma de persecución que está sufriendo el pueblo del Señor, que incluso algunos de ellos los maldicen cuando salen de esas congregaciones, porque eso es lo que hace la falsa doctrina, se vuelven maldicientes y de esta manera querer subyugar a las personas. Entonces es importante que nosotros veamos que esas son herejías destructoras por completo, porque destruyen completamente familias. Y sí, si ustedes nada más se van a reunir en casa, pero reúnanse por favor y busquen gente de sana doctrina para que puedan continuar en su vida espiritual. Es un tema que vamos a tratar más adelante sobre el tema de la comunión, que es otro libro que vamos a manejar, así que vamos a ir respondiendo más adelante con más profundidad esta pregunta. Dios la bendiga y un abrazo, hermano. Muchas gracias, Pastor Salomón. Muchas gracias, profesor José Castañeda, por sus respuestas. Muy acertadas, me dejaron satisfecho. Que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor les siga acrecentando ese amplio conocimiento bíblico, ese amplio discernimiento espiritual que tienen sobre la sagrada palabra del Señor. Bendiciones a todos los hermanos. Muy buenas tardes a todo el grupo de Instrucción Teológica. Les habla vuestro hermano Antonio Camacho. Desde aquí, Reus, Tarragona, España. Son las 7:05 de la tarde. Y mi pregunta, hermano Salomón, es la siguiente. Hablando sobre los ángeles que perdieron su dignidad, que no la guardaron, Dios, dice la palabra, que los encarceló en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del fin. Y mi pregunta es la siguiente. Se ha hablado mucho y especulado mucho sobre el capítulo 6 del libro de Génesis, sobre que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen el pasaje, hermano. La pregunta es la siguiente. Hay varios postulados, los más fuertes, pues uno es que dicen que los hijos de Dios son esos ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad y se juntaron con las hijas de los hombres, y de allí pues salió, bueno, esa especie rara y extraña. La pregunta es la siguiente. ¿Creemos o se puede creer bíblicamente que se juntaron verdaderamente esos ángeles que no guardaron su dignidad con mujeres naturales de carne y hueso? ¿Bíblicamente se puede concebir ese apareamiento? ¿Es concebible humanamente? ¿O es más bíblico el segundo postulado que habla que los hijos de Dios con las hijas de los hombres quiere decir hijos desobedientes con hijas desobedientes? Dios les bendiga mucho. Muy buenos días, el pastor Samuel Ríos del país de México, uno de los administradores para aportar
y también para tratar de responder, a la pregunta de nuestra hermana de Orizaba, que dice que hay muchos predicadores, incluso pastores, que dicen que Dios les habla, pero la verdad no dan buen testimonio. Y dicen que sueñan que Dios habla a través de ellos al pueblo. Muy bien, primeramente, amada hermana, quisiera que tenemos que separar entre lo irrevocable, o entre lo que Dios da y lo que nosotros hacemos. Es decir, entre las experiencias propias que uno puede tener y que quizá no podemos comprobar con las Escrituras, pero tampoco nadie puede negar. De una experiencia nadie puede hacer una doctrina, pero nadie puede negar lo que alguien pudiese haber recibido de Dios. Y el profesor Salomón decía en una de sus primeras participaciones, mencionaba al profeta Balaam. En el capítulo 22 de Números, dice que Balac manda llamar a Balaam. Y dice el versículo 8, que habló Balaam y dijo, y les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta, según Jehová me haya hablado. Versículo 9, si vino Dios a Balaam y le dijo, y entonces viene el diálogo. Y sabemos que Balaam no andaba bien delante de Dios, su conducta era reprobable. Pero aquí hay una prueba de que él recibía palabra de Dios. Entonces sí tenemos que entender esto, sobre todo este grupo interpreto, que es exactamente para dar un equilibrio a lo que podemos entender. Definitivamente, y estoy de acuerdo con el profesor Salomón en cuanto a interpretar con todas las leyes y reglas la palabra de Dios, la hermenéutica, pero también tenemos que hacer un equilibrio para poder plantear exactamente lo que la palabra del Señor dice. Entonces aquí hay un ejemplo que no coincidía con lo que Dios estaba haciendo, pero la palabra dice que Dios hablaba a Balaam. Hay otro ejemplo en la vida de Saúl, siempre en el Antiguo Testamento. Él andaba mal delante de Dios, inclusive Dios lo había desechado para que no reine sobre Israel, pero dice la Escritura que él profetizó y el pueblo dijo, Saúl entre los profetas. Entonces, aquí hay algo que no es congruente, pero que está allá. En el próximo audio trataré de aportar algo al respecto. El pastor Samuel Ríos. De igual manera, en el Nuevo Testamento vemos a los profetas, a los apóstoles, a los ministerios a través de los dones que Dios dio, que algunos hablaban la palabra de Dios, lo que Dios les decía, otros hablaban algo de la palabra de Dios y otros hablaban lo que no era palabra de Dios, sino era de sus propias mensajes o de sus propias palabras. ¿Sí? Entonces podemos entender que la conducta es una, que no debe ser. Yo repruebo que un cristiano no sea congruente con lo que habla, pero no puedo decir que él no tiene esa experiencia con Dios o que Dios no le ha hablado, porque repito, una cosa es lo que Dios da, que es irrevocable y no lo quita, y otra cosa es el libre albedrío del hombre para no caminar conforme a los principios establecidos del Señor. Entonces este es mi punto de vista al respecto, y hoy podemos ver muchos cristianos que en la iglesia profetizan, hablan en lenguas,
oran por enfermos y sanan, traen palabra de ciencia, es decir, los dones fluyen a través de ellos, pero no se conducen conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Y en cuanto a los sueños, también ya se habló bastante, ¿verdad? En cuanto a cómo Dios pudiera dar sueños en ellos o caer ellos en la mentira también y decirle al pueblo que Dios les ha mostrado a través de visiones o sueños lo que Dios no les ha mostrado. Esta aportación mínima es con el único propósito de aportar a este prestigiado grupo de instrucción teológica y también para tratar de hacer un equilibrio ante la pregunta de nuestra hermana. Dios les bendiga. Un saludo al director y amigo, profesor Salomón Tuyub de la Cruz. El pastor Samuel Ríos. El versículo 4 nos da la respuesta. Dicen los últimos versículos, después de hablar de que habían gigantes, que podría interpretar como el resultado de esa relación anormal. Pero luego dice, y voy a leer el versículo, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y luego dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces aquí nos está hablando, al menos si pensáramos en que estos hijos de esta relación anormal fueron gigantes, aquí se está hablando de calidad, de renombre, de carácter y no de estatura, aplicándolo a la idea de que llamada de 98410400263. El pastor Samuel Ríos nuevamente para una aportación mientras mi amigo y director se desocupa y trae su postura referente a las preguntas, pero con la autorización de él y la petición del mismo para poder ayudarlo aportando, pues entonces quisiera aportar algo al respecto de la pregunta que hace mi hermano Camacho referente a la posible relación sexual entre hombres y mujeres. Primeramente dice la Escritura en el versículo 2, que viendo los hijos de Génesis capítulo 6 versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, no podemos dudar ni omitir que en el Antiguo Testamento uno de los títulos de los ángeles es hijos de Dios. En Job dice, y vinieron los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás, y algunas otras citas bíblicas. Y también podría, a favor de esta ponencia, la segunda ponencia de la relación sexual entre ángeles y mujeres, que como resultado de esa anormal relación sexual, entonces nacen gigantes. Y esto pareciera un sustento demasiado fuerte para sostener la teoría. Pero no nos olvidemos que la Biblia se interpreta por sí misma. Y además están los contextos, que son los pasajes que nos anteceden y los que siguen. Hay contextos cercanos, remotos, y aún hay contextos de idea. Entonces empecemos por alguno. Primeramente, este versículo
o este pasaje se refiere a la descendencia buena, la descendencia pía de Abel, y los hijos de Dios y las hijas de los hombres se refiere a la descendencia impía de Caín. Sí, ustedes saben que Abel fue aprobado por Dios y Caín lo mató, etc. Entonces aquí está el primer punto a aplicar, que no eran ángeles, sino era una relación entre la descendencia buena o pía de Abel y la descendencia impía de Caín. El pastor Samuel Ríos, para terminar este punto de vista referente a las relaciones sexuales o a esta teoría que anda perjudicando al pueblo de Dios. Muy bien, decía en este último audio que la parte final del versículo nos daba la respuesta. Pero también quiero decirles algunas experiencias que hemos tenido, algunas pláticas de gente de mujeres sobre todo, que se dice ser las esposas de Satanás, y que ellas dicen que han tenido relaciones sexuales, inclusive amanecen como que hayan estado con un hombre en todos los aspectos. Entonces aquí sí tenemos que hacer énfasis, porque está entrando inclusive entre el pueblo de Dios. Pero creo que Jesús fue muy claro cuando dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, haciendo una ponencia o llevándonos a pensar que los ángeles son asexuales. Son asexuales. Además, ni Satanás ni los ángeles, buenos ni malos, tienen la capacidad de crear un cuerpo. Dios es el único creador. Y creo yo que las veces que han aparecido ángeles buenos, Dios le ha creado un cuerpo. Entonces ellos no pueden crear cuerpo por sí mismos. Cuando los ángeles buenos tienen que intervenir, comer, como en el caso de las escrituras, o hablar inclusive, entonces Dios le crea un cuerpo. Pero cuando solo necesitamos una seguridad, una ayuda de que ángeles están con nosotros, entonces Dios no crea un cuerpo a los ángeles, sino agudiza la visión óptica en nosotros para ver a esos seres angélicos del mundo espiritual bueno. Y esto está respaldado por las escrituras, cuando el siervo de Eliseo, Jesse, no veía lo que Eliseo veía. Y entonces Eliseo le clama y dice: abre los ojos a mi siervo. No estaba hablando de los ojos físicos, sino de una visión más aguda. Y entonces Dios agudiza la visión óptica de este siervo y puede ver a los ángeles. Es mi punto de vista al respecto. Dios les bendiga. Saludos, amados de Instrucción Teológica. Sí, estoy escuchando las aportaciones que están haciendo, muy buenas. De verdad que creo que ha sido contestado el tema de Génesis 6, solamente como una especie de ampliación, porque el pastor Samuel Ríos ya dio una buena explicación, y que estamos desde luego en la misma sintonía, en la misma línea con respecto a los hijos de Dios, que el apóstol Pablo ya iba a explicar, y por eso concuerda con el contexto posterior en el Nuevo Testamento, concuerda con el hecho que dice que todos los que hemos nacido de Dios somos hijos de Dios, los que no andan conforme a la carne. Estos son guiados por el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios. En Romanos 8, ahí lo define quiénes son los hijos de Dios. Y desde luego que también hay varios elementos implicados en ese capítulo 6, que se entiende por vía comparación entre
lo que se llaman los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y las hijas de los hombres, porque en Génesis capítulo 11 aparece el concepto de hijos de los hombres, pero en Génesis 6 las hijas de los hombres, siguiendo la misma línea de pensamiento. De hecho, haciendo un análisis se va a dar cuenta de que es de la línea de la apostasía, de la línea de las prácticas ocultistas. Incluso ese concepto de hijas de los hombres se está refiriendo a una práctica ocultista que tenían incluso iniciaciones. La religión de las hijas de los hombres está muy claramente descrita con las mujeres cainitas, que aparecen tres de ellas mencionadas en Génesis, cuando se habla del linaje de Caín. En la última generación de Caín aparecen enseñoreadas la esposa de Caín y también dos de las hijas de Caín. Entonces se llama esa religión las hijas de los hombres, encabezado por ellas. Interesante también porque esta cuestión va mucho más allá. Nosotros lo explicamos en Paganismo sin Velo, explicamos toda esta cuestión cuando hablamos también de la generación de Enoc, de cómo fue mezclado y cómo ellos en el ocultismo tenían relaciones sagradas para hacer la llegada de un falso Mesías. Es decir, de que sí habían relaciones ocultistas en el que los demonios poseían los cuerpos para que se tengan relación sagrada y se pueda haber una concepción de lo que se llama la venida de un falso Mesías. Esto es una cuestión larga, desde luego, pero sí se trata de seres humanos que se han apartado de la verdad de Dios. Entonces es algo tremendo en ese sentido y que creo que nos deja mucha luz. Un abrazo a todos y gracias, Pastor Samuel, también por dar atinadamente. Creo que en otra ocasión puede darse más detalles al respecto, pero con eso me parece que es suficiente por este momento. Aquí el Pastor Salomón de la Cruz en este momento Bacalar, aprovechando bien el receso. Y pues yo quiero decirle al grupo también que estamos analizando una epístola muy importante sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, sobre los falsos apóstoles, todos los falsos. Y como hemos dicho, si hay falsos es porque hay verdaderos. Eso es algo muy importante y básico, ¿verdad? En el caso de los falsos se usó un modelo que es el modelo de Balaam, y se presenta como falso no por el hecho de que totalmente todo lo que dice está fuera, ¿verdad? Eso es importante saberlo, que cuando la serpiente habló con Eva y lo que ella presenta es una verdad en parte, es decir, una verdad en parte se constituye en una gran mentira, y la peor, la más peligrosa. Por eso es que cuando se habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos, lo que se está presentando no es que están completamente equivocados, sino que mezclan la verdad con el error, y esto se constituye en algo peligroso porque es la forma de envenenar. Si tú quieres envenenar a alguien, no le vas a dar ácido, toma esto, ácido muriático, ya está con su letrero, ¿no? Sino que lo vas a poner en porciones de algo que él usa, que él toma, y esa es la forma de acción. Por eso es que se presenta a Balaam como un elemento, un sujeto totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque es visto como un profeta, pero que ahora mezcla el error con la verdad y se constituye entonces en un falso profeta. Ahora, es importante que se catalogue, que se evidencie y que se presente para que no se constituya en un peligro. Algunos teólogos comparan a Balaam con algunos personajes de actualidad. Por ejemplo, cuando se habla en profecías bíblicas, y estudian también las profecías de Nostradamus, algunos lo ven como un Balaam de este tiempo. La razón por la que se presenta como un Balaam, porque primeramente él desciende del judaísmo, y segundo, conoce todos los escritores, las escrituras bíblicas, y algunas de sus profecías se basan en ello. Sin embargo, la tendencia es al error. Entonces nosotros desechamos por completo, no porque no tengan nada bueno que aportar. Y es lo mismo que sucede en los tiempos de Judas, el escritor. Lo que él hace es tomar parte de sus escritos, de estos
personajes de la gnosis y los evidencia públicamente para que la gente, sus oyentes, los creyentes puedan reconocerlos y vetarlos de tajo, porque no es que se esté defendiendo las verdades que tienen, no, sino para evidenciar de que son falsos por completo. Entonces es importante esto. Es importante también saber que las tres cosas que menciono deben de cuidarse. Primero, la ortodoxia, que tiene que ver con la doctrina correcta. Segundo, la ortopraxia. La ortopraxia, que es la práctica correcta, es muy importante. Aquí entraría también el tema de todas las teologías prácticas, como la liturgia incluida. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este momento en la liturgia se están poniendo elementos más allá de las simbologías. Por ejemplo, se está usando mucho y comercializando los pañuelos ungidos, la escoba santa, mira, una lista de prácticas que en realidad dan mucha vergüenza de lo que se está haciendo. Entonces, lo que se está haciendo es degradando lo verdadero, y cuando no se evidencia lo falso, estamos siendo cómplices de todas esas cuestiones que avergüenzan el Evangelio de Cristo. Otra de las cosas importantes que se tiene que también cuidar, no solamente la ortodoxia, la ortopraxia, sino también incluso la ortopatía, que quiere decir los sentimientos correctos, porque es importante también tener los corazones puros, los sentimientos también importan. Entonces son tres cosas que se tienen que cuidar, y estamos puestos para velar a la puerta de lo que se vaya a dar dentro del cristianismo. Alguien tiene que cuidar lo que se hace y todo lo que se dice en la iglesia, lo que se practica y aún lo que la gente está sintiendo, tiene que cuidarse, y esa puerta tiene que cuidarse. Por eso Judas hablaba de esta prevención. Que Dios los bendiga. Santos Castañeda de Tijuana, también de los administradores. Solo quiero agregar una nota más en relación a lo que el pastor Ríos menciona sobre Balaam. Es muy interesante el hecho de que Balaam es un profeta al que Dios le habla, y que todos los mensajes que Balaam dio fueron mensajes correctos. Incluso él le dice al rey Balac: yo voy a profetizar lo que Dios me dé, porque el Balac quería que maldijera a Israel, pero Balaam nunca maldijo a Israel, siempre lo bendijo. Entonces el mensaje de Balaam es correcto. Sobre su conducta personal tampoco encuentro exactamente que fuera una persona que viviera mal delante de Dios. ¿Cuál es el problema que aparece cuando uno estudia el Antiguo Testamento sobre Balaam? Bueno, pues que a Balaam le estaban pagando para que él maldijera a Israel. Y él finalmente no lo maldijo con palabra profética, porque él tenía una autoridad profética, pero sí le dio una idea a Balac, qué hacer para destruir a Israel. Y fue destruyendo su moral. Fue un consejo, ni siquiera fue una revelación profética, sino lógica. Él conocía a Israel y sabía cuál era el punto débil de Israel, y sobre eso aconsejó a Balac. Y entonces le hizo mucho daño a Israel ese mal consejo de Balaam. Finalmente, cuando los israelitas destruyen a sus enemigos, también matan a Balaam, porque lo consideran un traidor a la fe y causante de la muerte de tanta gente por el enojo divino. Entonces, allí creo que el profeta era un profeta que siempre profetizó, en el caso que aparece en la Biblia, lo correcto. Pero lo que de sus labios salió como opinión personal, como conocimiento de causa, fue terrible. Eso nos dice pues que no todo el que es de Dios o que habla en nombre de Dios siempre dice lo correcto. Por eso todo siempre se debe analizar. Porque Pedro profetiza en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero unos versículos más adelante le dice a Jesús: jamás te acontezca eso de morir tú, de sufrir eso, jamás.
y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas de Dios sino la de los hombres. Entonces, la misma boca que trajo una revelación profética de que Jesús era el Cristo, es la misma boca que estaba siendo usada por Satanás. Entonces uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado, de no dar por hecho que una persona que habla verdad siempre va a hablar verdad. Algunas veces incluso por una percepción equivocada de una realidad puede hablar equivocación, un error por omisión, un error por desconocimiento, o un error por prejuicio, o un error por mala fe, o definitivamente por maldad. Entonces, eso no hace que no tenga lo otro. Entonces, habría que encontrar un balance en esto, porque hace más daño la gente de adentro cuando dice algo equivocado, que la gente que está afuera y lo miramos ya como profetas falsos. Bueno, es precisamente también hay hermanos, le habla el hermano Jesús Reyes López, pastor evangelista. En mi libro que escribí, que le titulé Los demonios y su influencia en el ser humano, precisamente cito una parte donde esas relaciones supuestamente que se dan, pues es ahí donde también se menciona amancillan la carne, porque amancillar también es permitir la posesión de demonios e introducirse en el cuerpo humano, donde el espíritu del ser humano sale del cuerpo para ser poseído por un espíritu inmundo, un espíritu maligno, precisamente ahí donde pues inclusive se llevan a practicar hasta orgías y todo eso, hasta con animales, con serpientes, con machos cabríos, con perros, tener relaciones, todo eso. Y bueno, en ese aspecto también incluye lo que es amancillar la carne. El pastor Samuel Ríos, hay una aportación del evangelista Reyes López referente a su punto de vista sobre su audio que subió. Creo que es relativo a Génesis capítulo 6, versículo 4, el tema que se ha estado discutiendo. Y solo para aportar lo siguiente: todo lo que no contenga una cita bíblica bien interpretada es una herejía. Todo lo que contiene una cita bíblica bien interpretada, sustentada con contextos paralelos y todas las leyes de la hermenéutica, ni aún se puede hacer una doctrina, aunque esté sustentado por lo siguiente. Las experiencias es otra cosa. En las experiencias el único sustento es personal. Como decía en mi audio, no se puede negar, pero es una deducción o una impresión que viví respecto hacia los demonios. Una cosa es la posesión demoníaca, que sí existe, que es bíblica, que un endemoniado puede ocupar el cuerpo y tener relaciones sexuales inclusive en la zoofilia, con animales, sexo con animales. Y otra cosa es lo que dice Génesis capítulo 6 que estamos tratando. Eso es un asunto de interpretación, de líneas de pensamientos. Y la Biblia sostiene, como se ha explicado y ampliado puntualmente por el maestro Salomón, que se refiere a hombres, hijos de Dios, la descendencia pía, hijas de los hombres, la descendencia impía, y alguna práctica muy en particular. Y creo que ese es el sustento bíblico. Lo demás serían experiencias que no se pueden negar, repito, pero tampoco se pueden sustentar con citas bíblicas. Dios les bendiga. Buenas tardes, queridos consiervos. Mi nombre es Isaías Juan López Mendoza y vivo en la ciudad de Telixtlahuaca, Oaxaca.
pertenezco a las iglesias Restauración en Cristo y estoy muy interesado, gracias por la invitación que me hizo el pastor Samuel Ríos a este grupo, pues se me hace muy interesante y espero poder recibir mucha información y poder aportar cuando nos sea posible. Gracias a todos, saludos y que Dios les bendiga. Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga, saludos a todo el grupo de Instrucción Teológica. Les saluda el pastor Miguel Martínez desde la vía de Izamal, Yucatán, aquí en México. Tengo el privilegio de ser administrador en esta página, lo cual agradezco al pastor Salomón por darme la oportunidad en este grupo y a todos los amados hermanos evangelistas, pastores, ministros, líderes que están en este grupo precioso. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero hacer una pequeña aportación a lo que se ha estado hablando acerca de la epístola de Judas, que sin duda alguna pues le habla a la iglesia, nos habla a nosotros y nos invita a defender la fe, a estar atentos, a mirar, a que no nos dejemos engañar, ya que ciertamente Satanás es muy sutil en su manera de engañar. Como decía el pastor Salomón, él no va a venir, ¿verdad?, con la apariencia de diablo y te va a decir quiero engañarte, quiero perderte, porque de otro modo el engaño no surtiría efecto. Una de las cosas que podremos hablar rápidamente del engaño es que parece verdad. O sea, para que el engaño resulte como engaño tiene que parecer verdad. Ahora, hay dos clases de ministros, de falsos profetas, vamos a decirlo así. Hay dos clases de falsos profetas. Yo les llamo así, el que lo sabe y el que no lo sabe. O sea, dos clases de falsos profetas. El que sabe que es un falso profeta, el que sabe que es un falso maestro, el que tiene toda la intención de engañar, de robar, de manipular, de ultrajar, de maltratar, de mutilar el cuerpo de Cristo. Y el que también lo hace, pero no sabe que lo hace. O sea, yo les llamo los sinceramente engañados. Y le voy a decir una cosa, yo estoy seguro que usted lo sabe. Son más los que no lo saben que los que sí lo saben. Yo puedo decir que tal vez los que saben que hacen mal, que están seguros que su doctrina es errada, que están seguros que lo que ellos enseñan está destruyendo el cuerpo de Cristo, no es el evangelio de Jesucristo, son muy pocos, pero los que no lo saben son la gran mayoría. La gran mayoría son gente que está sinceramente engañada. Tú puedes ver, por ejemplo, a un testigo de Jehová que llega a tu casa, que toca el timbre, que llama a la puerta. Él te habla con toda sinceridad. O sea, esta persona en su corazón crea su doctrina. Él está completamente seguro que él está en la verdad. De alguna manera él es un falso maestro, pero es un falso maestro que no sabe que lo es. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque al identificar con qué tipo de persona estamos tratando, la estrategia, la manera de dirigirnos a ellos, la manera de hablar, ¿verdad?, tiene que cambiar o tiene que ser diferente, porque muchas veces a todo mundo queremos hablarles y atacarles como de tal manera como si ellos estuvieran totalmente conscientes de las cosas que están haciendo y enseñando. La gran mayoría de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los que mutilan el cuerpo, de los que hablan mentira, de los que están enseñando cosas erradas que sí dañan a una doctrina sana, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo les puedo asegurar y les digo sinceramente de todo mi corazón que no lo saben. O sea, ellos no saben que son falsos maestros. Ahora, no podemos negar, mis amados hermanos, que hoy más que nunca la epístola de Judas es una epístola que se debe de analizar, que se debe de estudiar, que se debe de predicar, que se debe de vivir, ya que definitivamente estamos viviendo en una época de mucha apostasía, de mucho engaño, de mucha falsa enseñanza, de mucha falsa doctrina, de cantidades de falsos profetas que están por todo el mundo. Yo me atrevería a decir que son más las personas que están engañadas, o sea, que creen que son cristianos, que sienten que están en la verdad, que los que verdaderamente la están. Porque lo que ha pasado es que los que sí tienen la verdad, los que están en el evangelio de Cristo, no están hablando. O sea, no están haciendo lo que Judas nos dice ahí, contender ardientemente por la fe que fue depositada una vez a los santos. Hoy en día, con la bandera de la unidad, con la bandera de amémonos todos, de no critiques, de ama a tu prójimo y de que estemos unidos, etcétera, etcétera, se nos ha olvidado ese
punto, que es muy, muy importante. O sea, una cosa es la coinonía y otra cosa es el ecumenismo, que es totalmente diferente. Entonces debemos aprender a separar entre la coinonía y el ecumenismo. Y sobre todo el no estar de acuerdo con ciertas cosas y atacarlas, no necesariamente quiere decir que busquemos enemistad, no necesariamente quiere decir que seamos malos, porque muchas veces yo he visto pastores que no hablan cuando se encuentran frente a frente con la mentira, con el engaño, con la falsa doctrina, con un falso profeta, con una falsa enseñanza, porque luego dicen, bueno, es que no me quiero ganar una enemistad, es que no quiero tener problemas, pero le aseguro que si usted lo hace, como le decía en el primer audio, identificando con quién estás hablando, con una persona que es un falso profeta porque lo sabe o porque no lo sabe, el Señor te dará palabras para hablar con esta persona sin que lo ofendas y que lo más seguro o posiblemente, ¿verdad? Esta persona despierte y sea tocada por el Espíritu Santo, y si no, por lo menos habremos cumplido con el mandamiento del Señor que Él nos dejó, ¿verdad? De ser atalayas, de hablar la verdad, de defender el Evangelio, de defender la verdad que fue depositada en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay más gente perdida en estas falsas doctrinas, siguiendo a estos falsos maestros? O sea, hay que ser sinceros, hay más gente perdida que gente que está en la verdad o que está buscando la verdad. Y esto es sencillo. El apóstol Pablo nos lo dice ahí en la carta a Timoteo, ¿verdad? Que en estos tiempos habrá mucha gente con comezón de oír. Hay una frase que dice, en gusto se rompen géneros. O sea, lo que ahí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que en este tiempo mucha gente tendrá comezón de oír y solitos se amontonarán maestros conforme a sus propios gustos, conforme a sus concupiscencias. Entonces, la religión, Satanás la ha vuelto como un gran restaurante, donde hay diferentes platillos. Entonces la gente busca un lugar donde le hablen lo que él quiere oír, lo que le agrada, lo que a su corazón le hace sentir bien, lo que a su espíritu es aceptable delante de él. Y en una sociedad como en la que estamos viviendo, una sociedad perdida, una sociedad sin Cristo, donde la maldad se está multiplicando cada día, como el Señor Jesús dijo que iba a estar pasando, pues es natural que la gente se inclina más a estas falsas enseñanzas, a esos falsos maestros, a estos soñadores, a estos vendedores de pañuelos, a estos vendedores de milagros. Y cuando se habla la verdad inmutable que no cambia desde Jesucristo, pues muchas veces, como su espíritu, su corazón de por sí rechaza esas cosas, pues no están aceptando el evangelio del Señor. Ahora, esa es la realidad que no podemos ocultarla, y yo creo que si los pocos que creemos que estamos buscando al Señor de todo nuestro corazón, sinceramente, lo que debemos hacer pues es no dejar de hablar, pedirle sabiduría al Señor para que cuando nos topemos con ese tipo de casos, en esas situaciones, sin ofender a nadie, en verdad, porque la gran mayoría de nosotros vivimos en países donde hay esa libertad de culto y donde pues no se le puede obligar, ni tampoco el Señor nos manda a obligar a nadie, pero sí pedirle al Señor que el Señor nos dé entendimiento de lo que nos estamos encontrando, a lo que nos estamos enfrentando, y que nos dé las palabras adecuadas para poder hablar con estas personas para su propio beneficio, para su propio bien, para que ellos busquen a Dios, para que ellos se salven. Muy buenos días, el pastor Samuel Ríos, del país de México, específicamente de la Isla Mujeres, para manera de culminación y aportación. Y quiero presentar el versículo 11 de la epístola que estamos discutiendo, y específicamente en la persona del profeta Balaam. Y quiero poner el perfil de un falso profeta y el perfil de un genuino profeta. No tengo nada contra los ministerios, tengo buenos amigos, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, hombres temerosos de Dios, hombres humildes de Dios, hombres con un ministerio trascendente. Creo en esos hombres que Dios ha levantado, en base a que si hay una continuidad del ministerio profético o del mensaje profético, bueno, eso es una discusión aparte. Pero quiero comenzar con lo siguiente. En los años pasados todos hemos oído las trágicas historias de varios extremistas, cuyo proceder y sus falsas enseñanzas terminaron costándole la vida a sus seguidores. ¡Qué terrible! Pero destruir vidas es solo una forma del engaño de los últimos tiempos.
¿Qué pasa con la destrucción de la fe o del alma? Eso sí es peor. Es trágico perder la vida, pero es peor perder el alma y llevarlas a una condenación eterna. Ante tal situación que se presenta, ¿qué hacer? ¿Cómo identificar estos falsos líderes que ostentan o se hacen llamar apóstoles o profetas y que están arrastrando a miles de seguidores ciegos e incautos hacia una eternidad sin Dios? La Biblia nos muestra a través de las advertencias apostólicas el perfil de un falso profeta que quisiera comentar. Primeramente, muchos están dotados de carisma natural que les hace parecer tremendamente espirituales. Ahí está en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Sus palabras son como barrenos que abren hoyos en la roca firme de la fe. Sus espectáculos es la dinamita que introducen en la roca firme de la fe. Sus muchas promesas es el detonador que hace explotar la dinamita, quebrando la roca de la fe. Por tanto, pastores, ministerios, iglesias, las enseñanzas de esos falsos líderes pueden gotear miel, pero cuidado, porque son producidas y envasadas y repartidas por los mismos demonios del infierno. Seguiré en mi segundo audio. Sobre el tema del perfil de los falsos profetas, específicamente del versículo 11 en la vida de Palán. También son sagaces en tergiversar el evangelio de Jesucristo y su sana doctrina. Aquí cae la herejía. ¿Por qué? Primeramente, presentan un Dios poco exigente, una escritura que puede ser cambiada y una cruz que puede ser o que no tiene una gota de sangre. También son oportunistas con los que tienen comezón de oír, dice Pablo en 2 Timoteo 4:3, y lobos rapaces con los ignorantes. Su Dios son las riquezas y el poder. Su misión de estos falsos apóstoles y falsos profetas es preparar el camino al falso profeta que el apóstol Juan nos enseña en Apocalipsis 13:1 en adelante, cuando el tiempo del engaño llegue a su máxima capacidad. Algunas posibles causas que desvían al profeta de los principios bíblicos. Primero, motivación personal de posición autoritativa. Eso es lo que los diferencia. 2, ganancias financieras. Hoy estamos plagados de estos ministerios que piden ya no ofrendas pastorales, sino ofrendas para apóstoles. 3, presunción de su corazón. De esto el profeta Moisés nos advierte. Ignorancia bíblica y teológica de cómo opera el don de profecía y el ministerio profético. Un pastor nos daba una buena exposición de que la mayoría de estas personas no saben lo que hacen, o sea, viven en ignorancia, y pocos son los que saben lo que hacen, pero finalmente los dos grupos caen en la herejía y en el rechazo bíblico. Algo más, una falsa espiritualidad que no tienen en su vida privada y en su relación con Dios, y el desarrollo del ministerio profético. Trata de aparentar algo que no tienen, que nunca tendrán, porque son lobos rapaces. El pastor Samuel Ríos. La otra característica del profeta del Nuevo Testamento es exhortar. Y esta palabra significa excitar, alertar, llamar, recordar, prevenir o advertir algo, y nunca regañar ni avergonzar, y menos maldecir. Es decir, exhortar es la insistencia a alguien para que haga algo que hacía al principio y que se le ha olvidado, según 2 Corintios 8:17.
La última característica es consolar, de comfort. Esto habla de fortalecer grandemente el interior, traer ánimo o aliviar la tristeza. Literalmente consolar, es decir, son mensajes que traen ánimo, fortaleza, calma y paz. Ayudan en momentos de dudas y temores y conducen a descansar en Jesús como amigo, ayudador y abogado. A través de las Escrituras se revelan las características en tiempo y forma de quienes cumplían con este ministerio. Citaremos algunos únicamente. Sus palabras debían tener autoridad divina. En Ezequiel 2:7, allí tenemos un modelo y fiel cumplimiento. Es decir, un verdadero profeta que aseguraba la autoridad divina de sus palabras. No podía incluir en sus profecías algunas palabras propias y algunas de Dios. Según Deuteronomio 18, 21, 22, si su profecía no se cumplía, él moría apedreados con el calificativo de falso profeta. Además, sus palabras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, contenían teología. Y el ejemplo es Moisés, como profeta, fijó la regla teológica por la cual se juzgaba toda enseñanza. El contenido de su profecía debía tener el apego a la ley, a la Torá, a las Escrituras y a la teología de Dios. Según Deuteronomio 13, 1 al 5. Algo más, el profeta sabe que la profecía escrita es superior a la profecía hablada. Esto ya es para concluir. Es decir, la profecía escrita, la palabra, la inspiración, teomnusto, directa de Dios sobre el profeta es infalible, inerrante y filtro para todas las profecías habidas y por haber. No están sujetas a juzgarla y menos a recriminarlas. La hablada es mensaje dado por el Espíritu Santo y transmitida a un hombre en quien fluye el don de profecía y a quien por mandato apostólico debe su mensaje ser juzgado, según 1 Corintios 14, 29. Muchas gracias, Dios le bendiga. Quise aportar esto específicamente sobre la persona de Balán, que aparece en Judas, versículo 11. Dios les bendiga, el pastor Samuel Ríos, amigo y servidor. El pastor Samuel Ríos. Ahora quiero hablar del perfil de un genuino profeta. La partida bíblica está en Deuteronomio 18. A pregunta del pueblo o de Moisés, ¿cómo conoceremos si Dios ha hablado? El ministerio y vida de Moisés es el punto de partida para discernir el oficio y significado de los acontecimientos históricos y escatológicos. La existencia de la Biblia es la suprema fuente de la verdad y la garantía de cómo es y cómo funciona el don y el ministerio profético. Sin embargo, la fragilidad humana, la ignorancia o el deseo del profeta de ser la boca de Dios lo ha llevado a transigir y violentar los inmutables principios, cayendo en la confusión, división y condenación, sobre todo llevando a muchas iglesias a no discernir, y esto es muy importante, primero, cuando habla Dios; segundo, cuando parece que habla Dios; y tercero, cuando no habla Dios. Vale la pena repetir esta frase. Tenemos que discernir cuando habla Dios; segundo, cuando parece que habla Dios; y tercero, cuando no habla Dios. Las credenciales de un genuino profeta es el carácter, sin duda alguna, y obligación, deseo y capacidades del profeta se involucran en los siguientes. Número 1, celo por la pureza de la iglesia. Según Juan 17, 15 al 17, 1 Corintios 6, 9 al 11. 2, una profunda sensibilidad ante el mal y la capacidad para identificar, definir y aborrecer la injusticia, según Romanos 12, 9. 3,
la inmanente dependencia de la palabra de Dios para confirmar el mensaje del profeta, según Lucas 4, 17 al 19, 1 Corintios 15, 3, 4, 2 de Timoteo 3, 16 y 1 de Pedro 4. Algo más, el interés colectivo y no personal por el éxito espiritual del reino de Dios. Es decir, ellos no tienen grupos preferentes, grupos de ricos, grupos de buena posición política, económica, sino que el celo y el cuidado es para toda la iglesia. Ahora bien, ¿qué contenían las profecías? Bueno, el profeta del Antiguo Testamento, como se ha dicho, era apocalíptico y de juicio. El del Nuevo Testamento tiene las siguientes características, según 1 Corintios 4:3. El ministerio básico del profeta en la iglesia era, y lo sigue siendo, edificar o construir. Y esto habla de construir, esto habla de arquitectura, de levantar y colocar piedras en la administración de una casa, es decir, en la iglesia. Por tanto, sirve para cuidar, fortalecer y establecer con firmeza a los santos en la fe, según Hechos 20:32. Seguiremos en el próximo audio.